Créditos a Baje de Guaralino por la miniatura. Este es el segundo video hecho por recomendación de Pérez Javier 292. Para esta ocasión no estaré solo, sino que más bien me acompaña el único hincha de Cantolao. Por favor, preséntese. Gente, me presento, soy el único hincha de Cantolao, el único hincha del equipo literalmente, y bueno, espero que el video sea de su agrado. Ahora sí, empecemos el video. Primero que nada, quisiera darles una pequeña introducción para quienes no estén tan familiarizados o hayan oído vagamente sobre este equipo. La Academia Deportiva Cantolao es una institución peruana dedicada principalmente a la difusión del fútbol en las distintas categorías menores que hay en el Perú, desde la sub-4 hasta la sub-20, y ha visto pasar por sus filas a jugadores relevantes del fútbol nacional como Claudio Pizarro, Yoshimar Yotun, Luis Guadalupe, Carlos Zambrano, Salomón Lipman, Raymond Manco, Juan Pajuelo, Juan Carlos Mariño, Miguel Rebocio, Gian Ferrari, entre otros. Con esto pueden darse una idea del pilar que supone para el deporte nacional. Ahora bien, empecemos con esta historia. La Academia Deportiva Cantolao fue fundada en el balneario de Cantolao, de ahí el nombre, ubicado en la provincia constitucional del Callao, a iniciativa de Dante Mandriotti, quien impulsó este proyecto el 14 de abril de 1981, cuando un grupo de amigos formó un equipo de fútbol de niños y logró conseguir el título en el torneo anual que realizaba el Colegio Carmelitas de Lima. En ese año, empezó a participar como Deportivo Cantolao en la Liga Distrital de Callao tras comprarle la categoría al Teófilo Zabálaga, donde ganaron la Liga Distrital y luego también la Departamental del Callao. Su primer entrenador fue Ronald Pitotto. En 1982 participó en la etapa regional de la Copa Perú, donde eliminó a Octavio Espinosa y Atlético Independiente. En la etapa nacional clasificó junto a Unión González Prada al hexagonal final, dejando fuera a Leoncio Prado de Tingo María. En la finalísima terminó igualado en puntos con Atlético Torino y Atlético Grau, pero quedó en tercer lugar por diferencia de goles. Tuvo como entrenadores a Rafael Castañera y al argentino Carlos Scolari. Tras esta campaña, fue invitado a participar en la reactivada Segunda División en 1983, donde terminó en el segundo lugar a 3 puntos del campeón Unión González Prada. Como entrenadores en este año pasaron Luis Roth y Eloy Campos. En ese mismo año, el club creó y organizó la Copa de la Amistad, como una forma de propagar el fútbol entre los niños del país. Con el tiempo, esta competición empezó a captar el interés de muchos clubes e instituciones de distintas partes del mundo. Para 1984, dicha segunda división pasó a formar parte de un torneo adefesio llamado División Intermedia, que acompañó a los torneos regionales a partir de entonces. En resumen, cada región era libre de cómo organizaban sus campeonatos regionales e intermedias. Con este modelo, los equipos podrían mantenerse o ascender a la primera profesional, mientras que otros se mantendrían en la intermedia o descenderían a la Copa Perú. Esto estuvo vigente entre 1984 y 1987. En este contexto, y para no enredarlos con un formato que yo mismo no entendí, imagínense para la afición de la época, Deportivo Cantolao mantuvo la categoría entre 1984 y 1985. Pero para 1986 se la vendió al Internacional San Borja. Como entrenadores tuvieron a Adrián Mendoza en el 84 y Luis Roth entre el 85 y 86. En 1987 volvió a participar en la Copa Perú, pero esta vez como Academia Cantolao y desde la recién creada Liga Distrital de Bellavista La Perla. Para 1988 fue tercero en la etapa departamental y jugó un repechaje por el último cupo a la regional contra Juan Mata de Ica, que le venció por 2-1. Como entrenador tuvieron a Teodoro Bucci. A finales del 89, el club se fusiona con Aurora Miraflores, naciendo el club Aurora Cantolao, participando en la segunda división en los años 90 y 91. Mientras tanto, en la Liga de Bellavista La Perla, continuó participando como Academia Cantolao. Para el 92 se volvió a reestructurar la segunda profesional, por lo que se redujo la cantidad de equipos y la fusión se disolvió. Como entrenadores pasaron Teodoro Bucci y Carlos Solís. No hay registros de actividad entre 1993 y 1997, pero a partir de 1998 hasta el 2014 se sabe que el equipo no llegó a superar la etapa distrital, y que como entrenadores pasaron Agapito Rodríguez en el 95,
Ramón Perleche y Mauro Pinedo en el 2013, e Iván Chávez y Álvaro Bonelli en el 2014. En 2015 ganó la Serie B de la Liga de Bellavista La Perla al derrotar por 20-0 a la Academia Bayón y clasificó a la etapa departamental. En esa fase, Cantolao ganó el Grupo A eliminando a Dan Las Lomas y Defensor Reynoso y luego venció por 6-1 a Estrella Azul de Ventanilla. Logró la clasificación a la etapa nacional de la Copa Perú 2015 tras vencer 6-1 al Alfredo Tomasini de Ventanilla. Ya en la etapa nacional pasaría a octavos de final después de quedar séptimo en la tabla única de posiciones, donde se enfrentaría al José Chiroque de Zarumilla, a quien derrotó con un marcador global de 5-1. En cuartos de final se enfrentaría al Sport Lavid de Concepción, a quien derrotó con un marcador global de 5-2. En semifinales se enfrentaría a Cristal Tumbes, a quien derrotó con un marcador global de 4-3. Ya en la final se enfrentó al Defensor La Bocana de Sechura, con quien caería derrotado por un marcador global de 3-4. El subcampeonato obtenido le permitió ascender a la segunda división gracias a las bases del torneo. El entrenador con el que lograron este ascenso fue Guillermo Esteves. En la segunda división 2016 tomó la punta del torneo a falta de 3 fechas luego de ganar por 1-0 a Cienciano en Cusco. Llegó a la fecha final igualado en puntos con Sport Ancash, al quien venció 2-0 en un partido extra disputado en el estadio Alejandro Villanueva, logrando el ascenso a primera división. Esa temporada tuvieron como goleador a José Manzaneda, quien sería considerado en el once ideal y el mejor jugador del campeonato. El entrenador con el que lograron el ascenso fue Carlos Silvestri. Para el 2017 sería bueno refrescar un poco el formato del descentralizado de ese año. El campeonato estuvo constituido de 3 torneos cortos: torneo de verano, torneo apertura y torneo clausura, y una final que se jugaría entre los ganadores del torneo apertura y clausura. Se sumaban los puntos obtenidos en estos 3 torneos en una tabla acumulada para determinar la clasificación a la Copa Libertadores, Copa Sudamericana y el descenso a la segunda división. Debido a que se jugaba primero el torneo de verano, el equipo fue agrupado en el Grupo A. El partido debut oficial del equipo fue el 4 de febrero frente al Fútbol Club Melgar en condición de visita, el cual terminó 0-0. Podemos decir que dicho debut fue bueno, ya que Melgar venía a ser subcampeón de liga para entonces. No volvió a sumar sino hasta la fecha 6, donde venció en condición de visita a nada más ni a nada menos que el Sporting Cristal por 4-1. Al final del torneo acabó cuarto de 8 equipos tras sumar 19 puntos en 14 partidos. Ahora bien, su partido debut en la primera división como tal se dio el 27 de mayo a las 8 de la noche en el estadio Miguel Grau del Callao, donde empezaron con el pie derecho, puesto que vencieron al Alianza Atlético de Sullana por 2-1, con goles de Leandro Martín y Jefferson Collazos. En el torneo apertura terminaron en el puesto 15 tras sumar 11 puntos en 15 partidos. Por otro lado, para el torneo clausura terminaron en el puesto 11 tras sumar 17 puntos en 15 partidos. Al finalizar el torneo acabaron en el puesto 12 de la tabla acumulada tras sumar 47 puntos en 44 partidos, manteniendo la categoría. Como entrenador tuvieron a Carlos Silvestri. En el 2018 fueron agrupados en el Grupo B del torneo de verano, donde terminaron en el puesto 6 del mismo tras sumar 17 puntos en 14 partidos. En el torneo apertura acabaron en el puesto 13 tras sumar 17 puntos en 15 partidos. En el clausura se ubicaron puesto 9 tras sumar 20 puntos en 15 partidos. Al finalizar el torneo, acabaron en el puesto 12 de la tabla acumulada tras sumar 54 puntos en 44 partidos. Como entrenadores tuvieron a Carlos Silvestri y Guillermo Esteves. Para el 2019 la primera división pasó a llamarse Liga 1. Se expandió el número de participantes de 16 a 18 y el torneo de verano fue anulado. En el apertura terminaron en el puesto 9 tras sumar 25 puntos en 17 partidos. En el clausura terminaron en el puesto 15 tras sumar 16 puntos en 17 partidos. Al finalizar el torneo, acabaron en el puesto 11 de la tabla acumulada tras sumar 41 puntos en 34 partidos. En ese año también se disputó la Copa Bicentenario, que buscaba emular a los torneos de Copa existentes en el mundo, el cual daba como premio la clasificación a la Copa Sudamericana 2020 como Perú 4.
Nuestros protagonistas fueron agrupados en el grupo G junto con Real Garcilaso, hoy Cusco FC, Cienciano y Cultural Santa Rosa, hoy los Chancas 6C. Cantolao clasificó a los octavos debido a que terminó segundo tras sumar 6 puntos en 3 partidos. Ya en los octavos se enfrentó a Binacional, que recordemos venía de ganar de manera contundente el torneo Apertura, y tras tener un encuentro reñido, el mismo terminó empatado a 3, teniendo que ir a penales, instancia donde los Delfines vencieron por 3-2. En cuartos se enfrentó al Real Garcilaso, al que venció por 1-0 con gol de la Torre. Ya en semis se enfrentaron ida y vuelta frente al Sport Huancayo. En la ida perdieron por 2-0, mientras que en la vuelta empataron a 0, por lo que quedaron eliminados. Como entrenador tuvieron a Jorge Araujo. Para el 2020, el Apertura inició el 31 de enero y se vio interrumpido en la fecha 6 debido a que justamente el por aquel entonces presidente Martín Vizcarra declaró el estado de emergencia nacional el 15 de marzo de ese año debido a que el COVID-19 había llegado al país. Como dije en un video anterior, la organización vio necesario trasladar a los equipos tanto de la Liga 1 como los de la Liga 2 a Lima. En el caso del primero, se decidió que se terminaría de disputar bajo el formato que llevaba desarrollándose desde antes, es decir, que sería el todos contra todos a una rueda, y que sería renombrada como fase 1. Para la fase 2, se dividió a los equipos en dos grupos de 9 cada uno, donde los ganadores de ambos se disputarían el título de la fase 2, donde su ganador definiría el título nacional de este año con el ganador de la fase 1. Cabe decir que todos los partidos se sumaban en una tabla acumulada. En el caso de los Delfines, estos terminaron en la fase 1 en el puesto 13 tras sumar 22 puntos en 19 partidos. En la fase 2 fueron agrupados en el grupo A, donde terminaron últimos tras sumar 6 puntos en 9 partidos. Al finalizar el torneo, acabaron en el puesto 16 de la tabla acumulada tras sumar 28 puntos en 28 partidos. Como entrenadores tuvieron a Hernán Lisi y Jorge Espejo. Para el 2021 se mantuvo el formato, aunque el orden de estos se invirtió. En la fase 1 fueron agrupados en la liguilla A, donde terminaron octavos tras sumar 10 puntos en 9 partidos. Para la fase 2 terminaron en el puesto 13 tras sumar 17 puntos en 17 partidos. Al finalizar el torneo acabaron en el puesto 13 de la tabla acumulada tras sumar 27 puntos en 26 partidos. En ese año también se disputó la segunda edición de la Copa Bicentenario, el cual se determinó que se disputaría a eliminación directa, en la cual quedó agrupado en los 16avos con el Deportivo Municipal, con quien perdió 1-0 y por ende quedó eliminado. Como entrenadores tuvieron a Jorge Espejo y Carlos Silvestri. En el 2022 el torneo se volvió a disputarse de manera descentralizada y se volvió al sistema de apertura, clausura, final y tabla acumulada, tal como la conocemos. En el primero terminó en el puesto 16 tras sumar 15 puntos, en el segundo se ubicó en el puesto 15 tras sumar 19 puntos. Al finalizar el torneo acabaron en el puesto 14 de la tabla acumulada tras sumar 34 puntos en 36 partidos. Como entrenadores tuvieron a Carlos Silvestri, Guillermo Esteves y Alejandro Aput. Para el 2023 el rendimiento del equipo, que ya venía siendo bastante bajo, puesto que venía luchando la permanencia en las últimas temporadas, los terminaron sentenciando. Terminó último de 19 equipos con 9 puntos en la apertura. En el clausura acabó en el puesto 17 con 17 puntos, por lo que la tabla acumulada finalizado último de 19 equipos tras sumar 26 puntos en 36 partidos, firmando su descenso hasta con algunas fechas de anticipación. Como entrenadores tuvieron a Matías Rosa, Ramón Perleche, Edgardo Malvestiti, Adrián Tafarel y Jerzy Sokola. Esta inusual cantidad de entrenadores en una misma temporada explicaría por qué el equipo tuvo tan nefasta campaña que le terminó costando su estadía en primera. En el 2024 disputó la Liga 2 de ese año. El formato del torneo lo expliqué en un video anterior, así que iremos al grano. Fue agrupado en la zona sur, donde terminó en el puesto 5 tras sumar 20 puntos en 16 partidos, por lo que avanzó a los grupos de ascenso, donde acabó ubicado en el grupo B. En esta terminó en el puesto 2 tras sumar 18 puntos en 10 partidos, con lo que clasificaron a los cuartos de final de los playoffs.
Esta ronda se disputó a partido único, donde jugaría de local gracias a su segundo lugar obtenido en la ronda anterior. Tristemente perdió 2-1 ante el Santos de Nazca, por lo que acabó eliminado. Como entrenador tuvieron a Jerzy Sokola. Ya para ir terminando con este recuento, para la actual temporada 2025, el Delfín tuvo una primera etapa bastante floja, puesto que terminó último de su grupo con tan solo haber sumado 4 puntos en 14 partidos, lo que lo hizo disputar el grupo de descenso junto con la Universidad San Martín, Deportivo Copsol, del que ya tenemos video en el canal y que pueden ir a verlo después, Deportivo Yacuabamba y Pirata FC. Ya en la segunda etapa terminaron en el segundo lugar del grupo tras sumar 13 puntos en 8 partidos, salvando así la categoría. Como entrenadores tuvieron a Juan Carlos Mariño, Francisco Melgar y Julio Colina. Ahora bien, quisiera dejar mi opinión con respecto al equipo, y es que es triste ver cómo es que una institución que ha aportado tantos prospectos al fútbol nacional se encuentra peleando incluso la permanencia en la Liga 2, cuando en el 2015 logró llegar a la final de la Copa Perú, el título de la segunda división en el año de su debut en el 2016, que significó en el 2017 su debut en la máxima categoría. Semifinalista de la Copa Bicentenario en el 2019, haber mantenido la categoría durante 7 años, y todo gracias a su trabajo en menores que le permitió llegar hasta donde llegó. Pero como se pudo ver, parece que es evidente una falta de un proyecto que le permita mantener la regularidad, lo que quedó evidenciado en el 2023, donde tuvo hasta 5 entrenadores en un mismo año, y aunque hubo un pequeño destello en el 2024 donde rozó el retorno, en este 2025 peleó más por la permanencia. Si están de acuerdo o no con esta reflexión, pueden dejarlo en la caja de comentarios. Ya para finalizar, quisiera agradecer a El Único Hincha de Cantolao por aceptar la invitación. Realmente ha sido un gusto colaborar contigo. Ojalá que se repita más veces en el futuro. Gracias a ti más bien por invitarme a participar. Y recordarles que estoy activo en todas las redes, más en TikTok, Instagram y YouTube. Nuevamente reitero mi agradecimiento por participar. Por cierto, en la descripción del video están los enlaces para que vayan a verlo en sus diversas redes sociales y vayan a apoyarlo. Si hay algún equipo u otro tema del que quieran que hable, solo déjenlo en la caja de comentarios que yo los leo y respondo. Eso es todo por hoy, me despido, chao.